Cuando Julia subió al escenario para recibir su diploma de bachillerato en el Instituto Elcano de Bilbao, no podía imaginarse que ese día pasaría a ser inolvidable, pero no por la ceremonia, sino por la reacción que provocó su abuelo. Apenas llevaba unos pasos hacia el centro del auditorio cuando los murmullos comenzaron a llenar la sala como un enjambre. Un anciano vestido con una americana raída, una camisa arrugada y, lo más llamativo, completamente descalzo, caminaba con paso lento entre las sillas. Al principio, algunos se apartaban como si temieran contagiarse de algo. Otros cuchicheaban sin disimulo. Los padres de los demás alumnos lo miraban con una mezcla de desprecio y burla. Incluso un profesor murmuró en voz baja: ¿Cómo dejan entrar a alguien así aquí? Era su abuelo, don Matías. Julia lo reconoció de inmediato. Llevaba semanas sin verlo. No porque no lo quisiera, sino porque él había evitado sus visitas con excusas torpes. «Estoy resfriado, hoy tengo médico, mejor ve a estudiar, que ya me ves mucho». Ella no lo sabía aún, pero esas excusas escondían el sacrificio silencioso que él estaba haciendo. Cuando lo vio, el corazón se le encogió. Iba sin zapatos. En pleno junio, sí, pero seguía siendo Bilbao. El suelo no era cálido. Y él tenía los pies hinchados, los tobillos amoratados por la edad. Pero allí estaba, caminando con la espalda erguida, con la dignidad intacta, entre un mar de miradas afiladas. Nadie sabía que aquel hombre había vendido su único reloj, uno antiguo, de cuerda, que perteneció a su padre, para comprarle a Julia su vestido de graduación. Ni siquiera ella lo sabía. Solo notó que, de pronto, el abuelo ya no lo llevaba en la muñeca cuando hablaban por videollamada. «Se me rompió», dijo él. Pero en ese momento, al verlo así, entendió. Lo comprendió todo. Su abuelo no era un hombre cualquiera. Era su héroe. El que la había criado desde los 6 años, cuando su madre, frustrada por no encontrar trabajo en España, se fue a Londres a buscar una oportunidad y jamás regresó. Ni cartas. Ni llamadas. Solo silencio. Fue Matías quien cocinó, quien fue a las reuniones del colegio, quien le enseñó a leer poemas de Benedetti y a dividir con lápiz en papel cuando la calculadora no funcionaba. Fue él quien la acompañó a cada cita médica, a cada noche de fiebre, a cada llanto adolescente cuando se sentía sola. Y ahora todos lo miraban como si fuera un mendigo. Julia se detuvo en mitad del escenario. Respiró hondo. Y sin pensarlo, pidió el micrófono. El presentador, un joven enchaquetado que apenas la conocía, se lo cedió con un gesto incómodo. Julia se giró hacia la audiencia. Su vestido granate brillaba bajo los focos. Pero su voz, al principio temblorosa, pronto se volvió fuego. Ese hombre al que están mirando como si fuera una molestia, es el motivo por el que hoy estoy aquí. Renunció a todo, a tener una vida propia, a comprarse unos zapatos nuevos, para que yo pudiera tener un futuro. Si él camina descalzo hoy, es porque decidió que mis pasos valían más que los suyos. Así que si alguien aquí debería estar en este escenario, no soy yo. Es él. Silencio. Uno tan denso que parecía que ni el aire se atrevía a moverse. Algunos intentaron aplaudir, pero las manos temblaban. Otros simplemente bajaron la cabeza y lloraron en silencio. Un padre abrazó a su hija con más fuerza de lo habitual. Un profesor mayor, que había conocido a Julia desde primero de la ESO, se secó los ojos con disimulo. Y Matías. Matías, por primera vez en años, sonrió sin miedo a que lo juzgaran. Esa noche, en el pequeño piso donde vivían, cenaron juntos pan con tortilla. Julia no quiso ir al restaurante con sus compañeros.
Dijo que prefería estar con él. Que quería saber la historia del reloj. Que quería escuchar de nuevo aquella poesía que él siempre recitaba: no te rindas, por favor no cedas. Él la miró con esos ojos gastados pero vivos, y dijo: nunca me rendí por ti. Pero tal vez sí me perdí un poco. Julia no entendió del todo lo que quería decir. Pensó que era una de esas frases que los mayores sueltan con nostalgia. Pero no sabía que detrás de esas palabras había algo más. Algo que Matías nunca le había contado. Algo que había ocultado durante más de 40 años. Días después, Julia decidió investigar. Su abuelo dormía más que antes. Se levantaba tarde. Parecía más cansado. Y eso la inquietaba. Quería saber más sobre su pasado. Nunca había conocido a su abuela. Sabía que había muerto joven, pero no sabía cómo. Tampoco conocía a ningún otro familiar. Una tarde, mientras organizaba libros viejos en el trastero, encontró una caja de cartón con un nombre escrito a mano. Ana, 1978. Al abrirla, descubrió decenas de cartas, fotografías en blanco y negro, y una libreta de tapas desgastadas. En la primera página, escrita con tinta azul, estaba una frase. Para Ana, mi amor eterno, aunque el mundo no lo entienda. La foto que acompañaba la nota era de una mujer joven, de mirada triste y vestido floral. Estaba junto a Matías, pero no en la casa que Julia conocía. Era otra ciudad. Otra época. Otra historia. El corazón de Julia latía rápido. ¿Quién era Ana? Empezó a leer las cartas. Una por una. Y lo que descubrió la dejó sin aliento. Ana no era su abuela. Era una mujer casada con otro hombre. Una mujer con la que Matías había mantenido una relación durante más de 10 años en secreto. Una mujer que quedó embarazada. Una mujer que, según las cartas, murió dando a luz. Y entre las últimas páginas, encontró algo que rompió su mundo por completo. Una partida de nacimiento. Nombre de la madre, Ana Gutiérrez. Nombre del padre, Matías Salvatierra. Nombre del hijo, Rodrigo. Julia no sabía qué pensar. No entendía nada. ¿Su abuelo tenía otro hijo? ¿Tenía un tío? ¿Dónde estaba ese tal Rodrigo? ¿Por qué jamás le habló de él? Subió corriendo al salón, con la libreta en la mano. Matías dormía en el sofá, con un libro sobre el pecho. Al verla agitada, se incorporó. ¿Qué pasa, niña? Ella no dijo nada. Solo le tendió la libreta. Él la tomó. Y al ver la portada, el color se le fue del rostro. ¿Dónde encontraste esto? En el trastero. Abuelo, ¿quién es Rodrigo? Matías cerró los ojos. Y por primera vez desde que Julia lo conocía, pareció realmente viejo. Es una historia que no supe cómo contarte. ¿Es tu hijo? Sí. Pero no me llama padre desde hace 30 años. Matías se quedó en silencio por varios segundos. Julia podía notar que su respiración era más pesada, como si el simple hecho de nombrar a Rodrigo le doliera más que cualquier herida física. No me llama padre desde hace 30 años, repitió Matías con voz ronca. Y quizás no puedo culparlo. Julia se sentó frente a él, la libreta aún entre sus dedos. Le temblaban las manos. Abuelo, ¿por qué nunca me hablaste de él? Porque tú eras mi segunda oportunidad. Porque ya fallé una vez, y tenía miedo de fallar otra. Hizo una pausa larga y luego agregó, pero mereces saber la verdad. Aunque duela.
Se levantó del sillón con dificultad. Caminó hasta una estantería donde guardaba sus pocas pertenencias personales. Sacó una caja de puros vieja y la colocó sobre la mesa. Dentro, había más cartas, una medalla militar y una foto en color algo desgastada. 2 niños, uno de ellos idéntico a Julia. Ese es Rodrigo. Tendría unos 8 años allí. Julia tomó la foto con delicadeza. «¿Se parece a ti?», murmuró. «Sí. También heredó mi terquedad». Matías suspiró y comenzó a contar. Bilbao, 1977. Matías era joven, ambicioso, y trabajaba como funcionario en el ayuntamiento. Conoció a Ana durante una reunión comunitaria. Ella era voluntaria en un comedor social, casada con un empresario del centro. Una mujer reservada, dulce, de mirada triste. «Nos enamoramos sin querer», dijo Matías. Pero no sin consecuencias. La relación duró años en la sombra. Cuando Ana quedó embarazada, quiso dejarlo todo. Pero su marido la descubrió y la obligó a quedarse, amenazándola con quitarle al niño. 1 año después, Ana murió dando a luz. Matías intentó reclamar la custodia de Rodrigo, pero no tenía forma legal de demostrar que era el padre. Durante años, solo lo veía en secreto, los fines de semana, como el amigo de mamá. Cuando Rodrigo cumplió 15, continuó, le conté la verdad. Le dije que era su padre. Que lo amaba. Que no había dejado de luchar por él. Julia lo escuchaba con los ojos muy abiertos, enmudecida. Pero él me odiaba por haberlo dejado con aquel hombre. Por no haberlo sacado de allí antes. Y quizás tenía razón. Me gritó que yo había matado a su madre por cobardía. Y se fue. ¿Nunca volvió? Una vez. 5 años después. Para decirme que tenía una hija y que no quería que supiera nada de mí. Que yo no formaba parte de su historia. Julia se quedó en shock. ¿Tenía una hija? Matías asintió. Eso significa que tengo una prima. Sí, dijo él con una sonrisa triste. Su nombre es Leire. Debe tener más o menos tu edad. Julia sintió un vuelco en el corazón. ¿Dónde está? No lo sé. No volví a saber de ellos. Rodrigo me lo prohibió. Y yo respeté su decisión. Aunque me partiera el alma. El silencio se instaló entre los dos. Julia se levantó y fue hacia la ventana. Fuera, la ciudad seguía su rutina. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. «Abuelo», dijo sin girarse. «Quiero encontrarla». Matías no respondió. Pero su reflejo en el cristal mostraba una lágrima bajando por su mejilla. Durante los días siguientes, Julia no pudo pensar en otra cosa. Usó cada minuto libre para buscar pistas. Viejas cartas, documentos, archivos del registro civil. Gracias a un antiguo sobre con matasellos, descubrió que Rodrigo había vivido en San Sebastián en los años 90. No era mucho, pero era algo. Decidió escribir una carta. Una larga, honesta, emotiva carta dirigida a Rodrigo, con la esperanza de que alguien la leyera. La envió a la última dirección conocida. Y esperó. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Y una tarde, al regresar de una entrevista de trabajo, encontró un sobre en el buzón. No tenía remitente. El sobre era simple, blanco. Julia lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una nota escrita a mano, con letra firme. Julia. He leído tu carta. No esperaba saber de ti.
Ni mucho menos saber que existías. No sé si puedo perdonar a mi padre. Pero tú no tienes la culpa. Si quieres hablar, estaré en el Café Iruña, el sábado a las 5. Leire. Julia sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. ¡Abuelo! Gritó desde el pasillo. Matías apareció en la puerta, preocupado. ¿Qué pasa? Ella le mostró la carta. Él la leyó en silencio. Su expresión era indescriptible. Una mezcla de alegría, miedo y esperanza. ¿Vas a ir? Preguntó. Claro que sí. Él asintió con una sonrisa. Entonces, ve por los dos. Sábado, 5. Café Iruña. El local estaba lleno, pero Julia la reconoció al instante. Leire estaba sentada en una mesa del fondo, con una bufanda gris y un libro en las manos. Tenía el cabello rizado, los mismos ojos oscuros que Matías, y un lunar junto a la ceja izquierda. Julia se acercó con el corazón latiendo a 1000. ¿Leire? La joven levantó la vista. Sonrió tímidamente. ¿Julia? Se abrazaron como si se conocieran de toda la vida. No hablaron mucho al principio. Solo se miraron. Compartieron una emoción que no necesitaba palabras. Durante horas hablaron de todo. De la infancia. De sus madres ausentes. De la figura de Matías, tan distinta según cada perspectiva. Leire confesó que su padre rara vez hablaba del pasado. Que lo veía triste cada año en noviembre, sin saber por qué. Creo que siempre lo supo, dijo. Que algo le faltaba. Pero no quería enfrentarlo. Julia le mostró fotos. Cartas. Historias. Y antes de irse, le dijo. Él quiere verte. No te lo pedirá, pero yo sí. Leire bajó la mirada. No sé si estoy lista para eso. Tómate tu tiempo. Pero si vas, no lo vas a lamentar. 2 semanas después, Julia llegó a casa y encontró a Matías en el balcón. Lloraba. Pero no de tristeza. En la sala, Leire estaba sentada con una taza de té, mirando una foto de su abuela Ana. Habían comenzado a hablar. Despacio. Con cautela. Con heridas aún abiertas. Pero era un comienzo. Un nuevo capítulo. Las semanas siguientes se llenaron de visitas silenciosas, conversaciones entrecortadas y recuerdos que poco a poco emergían del olvido. Leire comenzó a ir todos los domingos por la tarde. No hablaba mucho con Matías, al principio. Pero escuchaba. Escuchaba con atención cada historia, cada anécdota, cada poema recitado con voz temblorosa. Julia los observaba con ternura. Sabía que no era fácil. Que décadas de ausencia no se borran con una taza de té. Pero había algo más fuerte que el tiempo, el deseo de entender. De sanar. Una noche, después de una visita especialmente larga, Leire se quedó a dormir en el sofá. Julia la tapó con una manta, y al verla dormir, se dio cuenta de lo parecidas que eran. No solo en los rasgos. En la manera de mirar. En esa mezcla de fuerza y fragilidad que solo quienes han crecido con vacíos conocen. Pero al día siguiente, todo cambió. Fue Julia quien lo encontró. Matías no se despertó a la hora de siempre. La cafetera seguía apagada. Su bastón intacto junto a la silla. Entró a su cuarto con un nudo en la garganta. Lo vio acostado, con el libro de Ana sobre el pecho. Los ojos cerrados. La expresión, en paz. Abuelo, susurró, aunque ya sabía.
Se acercó. Le tomó la mano. Aún estaba tibia. Te espero, dijo Leire desde la puerta, llorando en silencio. Esperó a tenernos cerca. Julia asintió, las lágrimas cayendo como una lluvia sin fin. El funeral fue íntimo. Apenas unas pocas personas, Julia, Leire, un par de vecinos y un hombre. Un hombre de barba gris, ojos duros y mirada huidiza. Julia lo reconoció al instante. ¿Rodrigo? Él la miró y asintió con un gesto leve. No dijo nada. Solo se acercó al ataúd, dejó una rosa blanca y murmuró. Lo siento, viejo. Julia no supo qué hacer. Leire tampoco. Nadie lo esperaba. Al final del entierro, se quedaron los tres bajo la lluvia fina de Bilbao. Nadie se movía. Rodrigo fue el primero en hablar. Recibí tu carta, dijo a Julia. Y luego la de Leire. Me costó venir. Aún me cuesta. Pero sabía que si no lo hacía ahora, me arrepentiría toda la vida. Leire se acercó. No tienes que perdonarlo. Solo intenta entenderlo. Por mí. Por nosotras. Rodrigo bajó la cabeza. Luego miró a su hija. Y después a su sobrina. ¿Y si ya no sé cómo ser parte de nada? Julia lo miró con firmeza. Empieza por no irte otra vez. Meses después, en el mismo auditorio donde Julia recibió su diploma, se organizó un homenaje póstumo a don Matías. El instituto decidió bautizar la biblioteca con su nombre. Nadie lo vio venir. Pero aquella historia que comenzó con murmullos de burla, terminó con aplausos sinceros. Durante la ceremonia, fue Julia quien tomó el micrófono. Mi abuelo caminó descalzo, dijo. Y aún así, dejó huellas imborrables. Rodrigo la escuchaba desde la última fila, con Leire a su lado. Apretó su mano. Por primera vez en décadas, sintió algo parecido a la paz. Un año después. Julia se graduó de la universidad. Con honores. En su discurso no mencionó logros académicos. Habló de legado. De familia. De segundas oportunidades. Después del acto, fueron todos a casa. La misma casa donde Matías recitaba poemas, donde cocinaba tortillas con cebolla y donde contaba historias de trenes que no llegaban a tiempo. Rodrigo sacó una caja. Dentro estaba el reloj de cuerda. Lo recuperé. Un coleccionista lo tenía. Tu abuelo se lo vendió hace años, dijo, y se lo entregó a Julia. Creo que ahora es tuyo. Julia lo tomó con manos temblorosas. Gracias. No. Gracias a ti por devolverme algo que pensé que había perdido para siempre, dijo Rodrigo. A mi hija. Y a mi padre. Epílogo. A veces, las huellas más profundas no las dejan quienes caminan con paso firme, sino quienes, aun descalzos, se atreven a avanzar. Matías no fue un héroe perfecto. Fue humano. Se equivocó. Amó. Cayó. Luchó. Y en su silencio, tejió el amor que dio forma a 3 generaciones. Julia, Leire y Rodrigo. 3 nombres que aprendieron que el perdón no borra el pasado, pero sí abre la puerta a un futuro distinto. Un futuro donde los pasos ya no duelen. Solo avanzan.